Sean bienvenidos a Voces Radio Podcast. El tema de hoy, las bebidas alcohólicas con Charlie Peña. Invitados especiales, Carla Blancarte y Juan Pablo Alvarado. Pónganse cómodos porque ya empezamos. Saludcito. Ey. Y no es que los cristianos no toman licor. Sean todos bienvenidos a Voces Radio, tu devoción en muchas voces. Hoy tenemos un tema demasiado espectacular, creo que el tema más controversial de esta serie, que es las bebidas alcohólicas. ¿Eres cristiano o no cristiano? Seguro has tomado. Para eso tenemos dos invitados muy especiales que de verdad me siento muy orgulloso de tenerlos acá. Tenemos a Carla. ¿Cómo está Carla? Sea bienvenida, por favor, aplausos. Hola, muchas gracias por esta invitación. Bueno, mi nombre es Carla, soy mexicana, tengo 33 años, estoy casada, tengo 4 hijos y tengo asistiendo a SMCC como 5 años. Mis papás, cuando yo estaba chiquita, me conocí de Cristo, entonces tengo ya un rato asistiendo pues a las iglesias, pero yo me he sentido muy en casa, me he sentido bien recibida en SMCC y me gusta. Ok, qué bien. Para los que saben que NCC es la iglesia internacional que está ubicada en Utah. También tenemos directamente desde Puerto Rico y allá Juan Pablo. Bienvenido, Juan Pablo. Gracias Charlie por la invitación, es un privilegio estar aquí. Como acaba de decir Charlie, mi nombre es Juan Pablo, nacido y criado en Puerto Rico. Yo no voy a decir mi edad porque supera a Carla casi por el doble. Okay. Pero tengo 50 años, llevo 39 años de haber conocido a Cristo, casado, tengo 2 hijos y una familia espectacular, mi esposa, mis hijos, mi motor, aquellos son los que verdad me mantienen activo. Y por la gracia de Dios, pues hace 3 años prácticamente me moví a Utah desde Texas. Tuve 12 años en Texas, antes de eso en Puerto Rico toda mi vida. Y es una bendición haber llegado aquí a esta casa, en lo que es South Mountain Community Church, el campus internacional, y ser parte, ¿verdad?, de esta familia y poder compartir con todos ustedes en este día. Súper bien, de verdad, para mí también es agradable compartir con ustedes, líderes que de verdad edifican. Ahora, para entrar en materia, porque de verdad tengo la curiosidad, por ahí tengo mala fama de estar pendiente de los testimonios, pero ya, calma Carla, calma. En algún momento de su vida, siendo o no cristiano, ¿han tomado licor? ¿Tú, Carla? Sí. ¿Tú, Juan? Claro. Ok. ¿Ahora toman? No me lo respondan todavía, o sea, es una pregunta tranquila. Yo cuando veo este tema, y digo, bueno, el tomar siempre lo han relacionado, o han dicho, no, que Jesús en la Santa Cena tomó vino, que hizo vino, pero ¿qué dice la Biblia como tal? Y encontré varios versículos, bueno, de verdad hay muchos. En Eclesiastes 9:7 dice, bebe tu vino con alegre corazón. El Salmo 104, del 14 al 15, afirma que Dios da vino que alegra el corazón del hombre. Y así podemos encontrar varios versículos. Entonces, pero siempre nos han dicho, o como tal, o entendemos, que no es que no tomemos, sino que no nos embriaguemos, ¿verdad? Creo que es Efesios 5:18 que habla sobre eso. Ahora bien, les pregunto yo, si este versículo me dice a mí que no, que puedo tomar, pero hasta cierto nivel. O sea, ¿es permitido para nosotros los cristianos tomar licor? Te pregunto, Juan. Bueno, todo depende de cada persona, Charlie, porque lo que para mí puede ser una ocasión de caer y una debilidad, para ti puede que no lo sea. Cuando yo generalizo y digo que para todos los cristianos está bien tomar, estoy cometiendo un error, porque para muchos cristianos podría ser una piedra de tropiezo, en lo cual los lleven a entrar a una adicción y por consiguiente, pues prácticamente destruir su vida. Cuando yo generalizo en ese sentido, como es un tema como la bebida,
y aunque la Biblia habla claramente y los versículos que han mencionado, pues la gente puede entender que está bien hacerlo. Todo va a depender del dominio propio que yo pueda tener, de la capacidad que yo pueda tener, de la madurez como cristiano que yo pueda tener. No puedo generalizar en el sentido de decir, si para mí está bien, para todo el mundo está bien. Porque hay personas que han llegado al evangelio con vidas destruidas, que el alcohol prácticamente destruyó su vida. Y si yo le digo a una persona como esa, no, está bien, no te preocupes, puedes seguir haciéndolo. Esa persona no va a tener control porque viene de eso, de romper con esa adicción, y entonces pues puede volver nuevamente a caer en esa adicción y prácticamente destruir su vida. Hay que tomarlo, ¿verdad? Desde un punto de vista donde va a depender de la madurez, y va a depender el lugar ¿qué es lo que hago? ¿Qué es lo que tomo? O sea, ¿con quién estoy, no? Hay muchos detalles que yo no puedo simplemente decir, no, está bien tomar. No, o sea, hay que tomarlo con pinzas, y hay que ir, ¿verdad?, a algo tal vez un poco más profundo que eso. Ok, Carla, hay un versículo que yo digo, bueno, si este me permite tomar, por decirlo de una manera, hay otro que también lo hemos usado, o se usa mucho, y dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Si el tomar como tal, pienso yo, desde mi punto de vista, no me edifica, o crees tú que tomarte una copita, no sé, un roncito te edifica? No creo que me edifique, pero también no lo veo como que es malo y que Dios me está o sea, es un pecado. O sea, yo creo que podemos tomar, o el que así lo desee, tomarlo con medida, y que no sea tal vez frecuentemente, que por ejemplo, si a mí se me antojó tomarme una copa de vino, una cerveza con mi esposo, pues lo puedo tomar, y no creo que sea pues malo, ni tampoco creo que me está edificando, pero no creo que sea malo. Con el tema de la bebida, disculpa que te haga esa pregunta como tal, pero ¿tú siempre has tomado, dejaste de tomar? ¿Tienes alguna, como decir, un testimonio, una anécdota con el licor? Claro, bueno, a mí me gustaba tomar alcohol. Yo decía que no tenía un problema con el alcohol y que lo podía dejar cuando yo quisiera, pero realmente eso lo dice un alcohólico. Claro. Y estuve como por unos 6-7 años dentro del alcoholismo. Me gustaba tomar, y también lo hacía porque pues cuando yo estaba con mis amigos en la fiesta, o sea, yo era una Carla, ¿no? Era otra Carla, la que soy ahora, porque no era tímida, o sea, siempre tenía algo que decir, era divertida. Entonces me gustaba esa Carla en ese entonces, y lo hacía por eso. Y ahora pues gracias a Dios, poco a poco en mi proceso he ido, bueno, ya lo dejé, ya puedo decir que yo no soy alcohólica, que me puedo tomar una cerveza, una copa de vino con mi esposo de vez en cuando, y eso es porque algún antojo, o después de comer, por ejemplo, unos mariscos o algo así, como de vez en cuando, pero sí, Dios me sacó de eso, y estoy muy agradecida con Él por eso. Y pienso yo, Carla, que ahora eres divertida sin tener que estar prácticamente borracha, por decirlo Sí. así. O sea, no necesitamos absolutamente el efecto del alcohol para mostrar el gozo, para estar alegre, para disfrutar, para poder realmente mostrar quiénes somos. Muchas veces el alcohol pues nos transforma y nos hace ser una persona que realmente no somos o que anhelaríamos ser, pero Cristo, al llegar a nuestra vida y nos transforma, nos hace ser aquella persona que realmente Él nos diseñó para ser. Amén. Claro, exactamente. E incluso esto lo podemos ver con otro tipo, con la comida, con otras cosas que de verdad le están quitando el lugar a Dios, ¿no? Al leer la palabra, encontré una palabra que se llama hedonismo. Y el hedonismo viene a ser poner el placer antes de todo. O sea, lo que a mí me gusta, o lo que a la carne le gusta, yo lo pongo de primero. Y sabemos que si ponemos eso de primero, nada bueno va a salir de ahí. Entonces son cosas que por lo menos a uno como creyente, como fiel seguidor del Señor, tenemos que tener en cuenta. Y me he encontrado con personas que al conversar me dicen, bueno, pero
¿cómo entender lo que nos dice el Señor? Si aquí nos dice una palabra y allá nos dice otra. Y yo es que sencillamente, nuestra mente es muy finita, ¿verdad? Para entender algo como tal. Y al Señor no es de entenderle, es de obedecer su palabra. Así. Tan sencillo como eso. ¿Nos cuesta como cristianos? Sí, sí nos cuesta. Pero es algo que debemos tener muy en cuenta. Hay algo muy importante, y lo doy como ejemplo, es que hay personas que cuando llegan al Evangelio, vamos a suponer, me convertí hoy, dejé de tomar, de salir, o sea, un cambio radical. Pero hay otras que es progresivamente, como el ejemplo que daba Carla. Poco a poco yo fui cambiando. En la Biblia podemos encontrar un ejemplo de ello. Pablo, cuando era Saulo, ¿quién era? Un matón, o sea, qué cosas no hizo. Pero al conocer de Cristo, su cambio fue radical. Incluso fue una persona, o sea, es alguien que uno al leer como tal, uno dice, me nutro de su palabra, de ese cambio como tal, porque él hablaba de la verdad de Cristo. Pero está el caso de sus discípulos, los discípulos de Jesús. Pasó tiempo progresivamente cuando iban con él y ellos fueron aprendiendo como tal cómo era el caminar con él. Entonces ellos como tal tienen algo en común, y es que con nosotros también, que todos vivimos un proceso, y ese proceso sabemos que debemos respetarlo. Por eso es importante dónde tomamos, con quién tomamos, cómo lo hacemos y si en verdad debemos hacerlo, ¿no? Entonces, por lo menos tú, Juan Pablo, ¿has tenido alguna experiencia con la bebida? O sea, ¿crees que en algún momento de tu vida te marcó? Mira, desde mi niñez, mi familia siempre era muy fiestera. Les gustaban reunirse y hacer fiestas en las épocas navideñas, en días madres, padres, cualquier cumpleaños de cualquier cosa. Buscaban una excusa para reunirse. Pero lamentablemente el tema principal de cada fiesta era la bebida. Si no había bebida, no había fiesta. Y entonces mi papá en ese sentido era una persona muy callada, muy retraída, apenas hablaba en mi casa. Pero cuando tomaba se transformaba, era otro. Entonces se ponía payaso, quería ser el alma de la fiesta, empezaba a cantar, a bailar. Y entonces pues había veces que se ponía un poco imprudente y la familia comenzaba a hablar de él. Entonces yo me molestaba siendo un niño, siendo pequeño, porque ellos mismos eran los que le daban el alcohol para que eso lo tomara, y después que entraba en una situación como esa, pues lo criticaban y pasaban cosas pues que para mí me marcaron. Entonces yo siempre desde pequeño decía que cuando yo tuviese la oportunidad de tener una familia, yo no quería que mis hijos tuviesen que pasar por eso. Y fuera de que, pues, gracias a Dios, pues el Señor llegó a mi vida a una corta edad y marcó mi vida y me transformó y me cambió. Tampoco nunca me gustó el alcohol como tal. Nunca lo vi como algo, aunque sí a una corta edad, 7, 8, 9 años, como pues en la fiesta siempre había alcohol, pues a escondidas nos íbamos los niños y a veces pues tomábamos y sí en algún momento dado pues tuve mi pequeño mareíto, ¿verdad? Porque a esa edad pues tú no tienes aguante, y aún a esta edad no tengo aguante, porque con 2 copas de vino ya no puedo más nada. O sea, ya sé que yo no fui diseñado para eso. Pero sí, yo siempre traté en mi vida de ser un ejemplo para mis hijos, para mi familia, y de que ellos no tuvieran que pasar por lo que yo pasé. Y decidí que el alcohol y yo pues no éramos compatibles. Y no puedo decir que no he tomado, porque sí, como dije, de vez en cuando pues me doy mi copa de vino y algo así, pero fuera de eso, y sé dónde hacerlo, porque tampoco quiero ser ocasión de caer para personas que tal vez puedan verte y puedan pensar, oye, pero ven acá, entonces está bien, y no puedan tener el dominio propio que tal vez uno pueda tener, y esas personas pues puedan prácticamente caer y tú ser piedra de tropiezos para ellos, y uno tiene que amar al prójimo como a sí mismo. Entonces pues uno a veces pues tiene que cohibirse de ciertas cosas por amor a los demás. Exactamente. Carla, hay un versículo que necesito que vamos a decir que nos lo explique, a ver qué tal. Dice: sin una cerveza es imposible agradar a Dios. No, así no es. Así no es. Bueno, es
Entonces, ¿Quién te dijo eso? es que producción sí. se carga de pasarme todo bien. Sin Ya, fe. no me preocupes. Sin fe. Sin fe es imposible agradar a agradar. Dios. Bueno, de verdad eso de cuando hablamos de la fe y relacionamos con el tipo, en este caso, de la bebida, de los traumas, de los vicios, tenemos que entender que la única manera de salir como tal de ahí es creyendo en la única verdad. Así Y hace rato conversábamos algo antes de grabar que era referente a eso. Y la única verdad es Cristo. O sea, no busquen un libro o videos en YouTube, 300 maneras para poder llegar a dejar de tomar. O tantos pasos para esto. Si tú no tienes a Cristo en tu corazón, no estás haciendo nada. Una moraleja que encontré al estar leyendo era que, imagínense una balsa, de esa de hacer kayak, de 2 puestos. Si tú estás solo, en la parte de adelante, con tu remo, y tú empiezas a remar, y como es hecha para 2, vas a ir en círculo. Eso nos pasa a nosotros, por lo general, cuando queremos hacer las cosas a nuestra manera, sin la ayuda de Cristo. ¿Qué pasa cuando Cristo está adelante, yo atrás? Cristo solo. Dale, Señor, todo me es lícito, todo me conviene, pero salud. Y lo dejo quieto. Mi vida no iba un buen rumbo. También nos pasa en la misma balsa, imagínense, Jesús no está haciendo nada, no lo dejo hacer nada, pero yo sí empiezo a remar fuerte. O sea, no cedo el control, hago las cosas a mi manera y no voy a salir de ahí. Lo que empezó por un simple gusto, porque las adicciones empiezan así. El alcohólico no sabía que el primer trago le iba a llevar a eso. Claro. Igual que el drogadicto, el de la pornografía, no sabía. Pero al empezar, ahí está. Pero cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, de que le cedemos el control a Él, pasa algo súper bien. Nos vamos con Él y nuestra vida va a cambiar. Leyéndote todo como tal, aquí la Biblia nos habla de embriagarse y la adicción, que eso es un pecado, ¿verdad? ¿Qué le dicen ustedes a esas personas, indiferentemente sean cristianas o no? Porque entendiendo, estos podcasts como tal no solamente son para cristianos, es para ti también que estás en ese proceso de conocer de Dios, porque a eso estamos llamados, a leer la palabra, pero lo que dice en realidad, no a manipular los versículos así como dije yo. Si una cerveza es imposible agradar a Dios, no, es sin fe. Entonces, ¿qué le dicen ustedes a esas personas que tomen o no tomen, que sean cristianos, no sean cristianos, sobre las bebidas alcohólicas o sobre un vicio en particular? Mira, poniendo a un lado la Biblia, en un rato volvemos a ella, pero poniendo a un lado la Biblia, vámonos a los efectos del alcohol en la sociedad. Socialmente, psicológicamente se han hecho estudios de los efectos que el alcohol causa en las familias, en las personas, cómo destruyen familias, cómo destruyen personas, porque la gente, como tú acabas de decir, comienzan simplemente con una copita y terminan prácticamente adictos al alcohol y sus vidas totalmente destruidas. Pues lamentablemente lo que comienza como algo que puede ser algo divertido termina siendo prácticamente algo totalmente destructivo. Ahora, vámonos a la palabra del Señor ahora. Dios siempre se preocupa por nosotros, por lo que es mejor para nosotros. Dios nos dice, ok, no hay nada de malo en que hagas esto. Ahora, pero, siempre va a haber un pero. Dios conoce la capacidad de cada uno. Por eso al principio cuando hablabas si era pecado o no era pecado, si estaba bien para un cristiano, por eso te decía que no podemos generalizar, porque el trato de Dios con cada persona es muy distinto. Si Dios nos tratara a todos por igual, sería injusto porque todos somos distintos. Dios va a tener un trato específico con cada uno. Lo que para mí puede ser una debilidad, para ti no. Entonces, si yo generalizo y digo, está bien tomar, entonces esa es mi debilidad, me dijiste que estaba bien, pues está bien, pues yo lo voy a hacer. Ahora, para ti posiblemente no sea ningún problema porque nunca tuviste, como es mi caso, yo nunca tuve ninguna adicción al alcohol, ni tuve ningún problema con el alcohol. Mis problemas pueden ser otros, mis debilidades pueden ser otras. Lo importante es reconocerte y aceptar tu situación, tu condición, y poderle traer eso a los pies a Cristo. Es decir, hey, yo solo no puedo con esto. Yo necesito tu ayuda.
Y entonces, buscar aquí en la palabra del Señor. Aquí está la respuesta para todo. Esta es nuestra mayor autoridad. Aquí está la verdad del Evangelio. Aquí está la revelación de Dios para nosotros, para podernos dirigir hacia lo mejor que nosotros podemos hacer con nuestra vida. Y por eso cuando preguntamos, ¿la Biblia habla acerca del alcohol? Sí, habla acerca del alcohol. Te dice, ok, no hay problemas en que lo haga, pero si no tienes control sobre él, mejor ni lo mires. Mejor no lo toques, porque todo me es lícito, pero no todo me conviene. Exactamente, ¿eh? Tiene su tumbado mi amigo Juan. Carla, desde tu vivencia y ahora que eres cristiana, que conoces la palabra, ¿qué le dices a esas personas que están pasando en ese proceso, verdad? Bueno, yo les digo que, bueno, yo no creo que sea malo tomar, siempre y cuando no nos dejemos dominar, que no caigamos en la embriaguez, que no nos dejemos dominar por el alcohol y pues que a veces uno tiene antojos, ¿no? Distintos antojos, y si una vez se me antoja a mí tomarme una copa de vino, lo puedo hacer. Nada más que es no caer en que sea repetitivo y no caer en la embriaguez, porque por ejemplo, como dice Juan Pablo, yo con 2, o sea, a mí se me sube, ¿no? Hay muchas personas que pueden decir, yo me puedo tomar 10 o yo me puedo tomar una, o sea, así, si no sabes controlarlo y si nunca lo has hecho, pues mejor que no lo hagas, porque como dice, puedes tomar una y ya después esa una te lleva a la 2, y como dicen muchos, una no es ninguna. Los mismos amigos dicen, no, una no es ninguna, andaré, tómate una, ¿no? No, pues mejor claro, no hacerlo. Una no es ninguna, es un cantante por ahí mexicano, recuerdo. También debemos entender, ya hablando de cristianos, que nosotros debemos cuidar primeramente nuestro testimonio, porque no podemos ser piedra de tropiezo para otros. Claro. O sea, no podemos ser egoístas. Y parte de eso está de que nosotros debemos poner siempre en primer lugar a las demás personas que a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque no sabemos lo que está pasando en tu casa, en la casa de Carla, en ninguno, ni si en verdad tienen problemas o no. Porque a veces las personas no se muestran tal como son, qué han pasado, porque muchos dicen, no, en la iglesia, los cristianos, ¿qué tal? Pero es que nosotros los cristianos también tenemos problemas. También pasamos por este tipo de situaciones. Claro. Lo único es que, bueno, buscamos de Dios para salir de ahí. Esa es nuestra fuente de ayuda como tal. Hay algo muy importante como para concluir como tal con este podcast, que por cierto, de verdad, escuchándolos hablar, yo digo, wow, con la gente que yo me relaciono en la iglesia, qué bien. Que si hay algo que nos aleja de Dios, como tal, que nos aleja, viene siendo como un acto, como un vicio, como de una manera destructiva, pienso yo. Si para ti lo primero, no sé, es jugar fútbol, que el fútbol no es malo, pienso que es un deporte bien, que no lo juego, pero es bien, pero si colocas el fútbol de primero y de segundo a Dios, claro, eso está muy mal. ¿Por qué? Porque sabemos que tenemos un Dios que es muy celoso. Y primero va Dios y después, bueno, ahí nos vamos ordenando según las prioridades como tal, que también nos las dejó como tal. Entonces debemos tener en cuenta eso, que si algo le está quitando el lugar a Dios, tenemos que reflexionar y dejarlo a un lado. Muchachos, muchas gracias por aceptar la invitación, de verdad, súper contento por sus testimonios, por la manera como lo desarrollamos. Esperamos que sea de ayuda para todos ustedes. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, @vocesradio. Tenemos nuestra página web que tiene música 24/7. Se lo vamos a dejar en la descripción como tal. Puedes seguirnos en Instagram, puedes seguirnos en TikTok. Y si tienes alguna pregunta como tal, háznosla saber, que nosotros con gusto te vamos a responder. Esto ha sido por esta temporada, de verdad que me gustó. Y bueno, la siguiente temporada, muchachos, va a estar rodeada, vamos a empezar con jóvenes y después con no tan jóvenes. O sea, que empiezas conmigo. Bueno, sencillamente vamos a empezar con lo que es el noviazgo. No, perdón, amigos con propósito, ¿verdad? Que no con privilegio, amigos con propósito. Con propósito, es algo que malentienden por ahí. Exacto. Con propósito, el noviazgo, el matrimonio
y qué dice la Biblia acerca del divorcio. Esté pendiente de esa segunda temporada que se viene buenísima, ¿verdad? Muchas gracias. Esto fue todo en Voces Radio, tu devoción en muchas voces. Bye, bye. Muchas gracias.